tal? Bienvenidos al podcast Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Mi nombre es Antonio Pérez Inclán y estoy muy contento de que podamos continuar con esta serie Educando a los Hijos conforme a la Palabra y tener a nuestra invitada, la señora Silvia Silva, que es una maestra de la Palabra de Dios y una conferencista internacional, y que nos brinda este tiempo para poder comprender mejor cuáles son esos principios que Dios establece en su palabra para educar a los hijos. Y estamos en el tema de cuando nuestros hijos ya son adultos, que ya pues son el producto de lo que hayamos hecho en los primeros 18 años. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias, muy contenta de estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias. Quedamos ahora sí que sin terminar este tema. Entonces me gustaría que para las personas que no han escuchado el primer podcast, que pudiéramos nada más hablar de esos dos principios que el Señor Dios, nuestro Padre, nos da para educar a los hijos. ¿Podrías hablarnos de ello? Sí, Dios, lo que Él hace con nosotros es amarnos y disciplinarnos. En ese orden. Sí, primero nos ama y nos disciplina, nos corrige, nos muestra el camino correcto. No estoy hablando de disciplinas de que te va a caer un rayo, sí, ¿verdad? Como, ay, me va a caer un rayo. Sí. No, o sea, no es eso. Él con su amor primero, luego te disciplina para que entres en el camino correcto, en el propósito al que Él te llamó. Y que nos va a llevar a bendición. Así es. ¿Verdad? Y precisamente hablábamos de la importancia de los padres, ¿verdad? Porque muchas veces como los representantes padres son de Dios. Sí, porque los padres somos un ejemplo para ellos. Total. Un padre abusivo produce un hijo abusivo. O sea, lo hemos visto. Sí, o sea, que se va repitiendo la historia. En este caso que estábamos viendo en el podcast pasado, veíamos del padre autoritario, de que todo tiene que ser como él diga, él es el que ordena, no nada más da gritos y todo, pero también hay golpes, o puede haber encierros o castigos muy fuertes para ellos. O abuso de diversos tipos. De diferente tipo. Emocional, mental. Y no deja que los hijos hagan nada por ellos mismos. No pueden pensar, no pueden... Es que pensé, pues no pienses. Es que no pensé, pues piensa. O sea, nada de lo que hagan está bien. Entonces ellos siempre se van a sentir presionados con un sello de no, de negativo, y produce hijos rebeldes, produce también hijos apocados, asustados, de los que andan en las esquinas, que el papá le está haciendo un bullying. Exacto. Entonces, y que no toman decisiones personales. Digamos que en este tipo de papás están el macho mexicano o la mamá dominante. Sí, que tiene que hacer lo que él dice, hasta la carrera que él quiere. Exacto. Es que tu abuelo era doctor, tú tienes que ser doctor, y esto y aquello, y no deja ni siquiera que puedan escoger lo que a ellos les satisface. Los tienen ahogados, si pudiéramos decir así, ahogados. Ahora, y sí es cierto que muchos de los hijos que han caído en este tipo de abusos, internamente se convierten en rebeldes. Claro. O sea, y ya no hay conexión con el padre o con la madre a nivel de amistad, de cariño, de amor, de respeto. No oyen ya lo que les dicen los padres. Están heridos, están ya, como dices, desconectados. Y sin embargo, sí se pueden aprovechar de los beneficios que puedan sacarle a los padres, inclusive hasta vengarse de ellos, ¿no? Sí, muchas veces buscan la venganza. Ahora, nos hablabas de la problemática que hay hoy en los hogares mexicanos, especialmente de hijos mayores que ya son profesionistas, que ya trabajan, que ya ganan su buen dinero, pero siguen en la casa paterna porque para ellos representa como un hotel. Claro. O sea, en donde les lavan, les planchan, tienen la cama limpia, y muchos de ellos no contribuyen al pues aportar, ¿no? Así es. Para cubrir sus propios gastos. Así es. Ahora, fíjate, Silvia, que me tocó platicar con una persona que los hijos ya son los que dominan. O sea, que han tomado la casa como el lugar donde pueden hacer lo que se les da la gana. O sea, y ahí es donde ya hay falta de respeto total a, por ejemplo, a los horarios, ¿no? Se van al antro, llegan 3, 4 de la mañana y ni les importa si los padres o la madre o quien esté haya podido dormir o no.
Y luego meten gente, inclusive, ¿no? Sí. Pueden meter al novio, a la novia y a los amigos y ya no hay cero respeto a la casa paterna. ¿Qué se hace en estos casos? Así es, fíjate que eso también muchas veces se da por el permisivismo de los padres. Por lo permisivos. Sí, son demasiado permisivos. Es cierto. Entonces les dan toda la libertad, entran, salen, al cabo es mi hijo y yo lo mantengo, es mi hija y qué tiene que ver, tenemos que movernos conforme al nuevo siglo, hay que ser abiertos de mente. Open-minded, como dicen, ¿no? Sí, mente abierta. Y la cosa es que sí, se encuentran con que en la mañana un tipo está saliendo del cuarto de la hija, que ella llevó a dormir ahí. Ellos no y estaban alcoholizados. ¿Cómo sabes qué mal pueden hacer esas personas? ¿Verdad? O sea, son deformaciones de estos principios que Dios nos da, ¿no? Porque, digamos, ya escuchamos del autoritario que va a producir hijos rebeldes o resistentes o dominados, ¿no? Dominados que no tienen vida propia. He conocido personas que han sido tan dominadas que se quedaron con los padres hasta viejitos y se murieron y nunca hicieron nada para ellos o para ellas, ¿no? Así es. Y aquí te estás yendo ya al otro extremo del permisivo. Sí, de que no se preocupan. Que no hay límites. No, pues que tienen que aprender ellos, pues hay allá que ellos déjalos que hagan lo que quieran. No les exijan nada. ¿Para qué los mortificas? Ya cuando se casen tendrán sus responsabilidades. O sea, ya ahorita son los reyes de la casa, hacen lo que quieren. Entonces son padres realmente negligentes que están descuidando a los hijos porque no los están disciplinando, ni siquiera ponen la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia. O sea, podríamos decir que el permisivo se va al otro extremo, da como puro amor, ¿no? Pero un amor malentendido, claro. Y cero disciplina. Así es. Yo he visto a mamás que permiten que sus hijos chiquitos se tiren al suelo, hagan un berrinche, pataleen, y se salen con la suya. Sí. Por decir, el niñito quiere una paleta, quiere un dulce o lo que quiera, y finalmente por el berrinche y por los gritos, el papá o la mamá siguen las demandas del hijo o de la hija. Así es. Y el niño aprende, ¿no? Sí, aprende porque de adulto te hace el mismo berrinchito. Porque no le quieres prestar el carro nuevo, quieres que se lleve el otro. Entonces te hace el berrinchito y termina llevándose tu carro. Porque ya se quedó acostumbrado a que con cualquier cosita que te hacía, ya ganaba. A ti te llegaba el nervio, te ponías y no sabes qué, ya, llévatelo, con tal de que ya se callen y no hagan berrinche, que hagan lo que se les dé la gana en la casa. ¿Cuántas deformaciones hay a este principio de autoridad, verdad? Cuando no se entiende los dos ingredientes, ¿no? Y se mantienen equilibrados. Regresamos en un momento. Vamos al siguiente segmento con Silvia Silva. Estamos hablando de educación de los hijos, pero cuando ya son adultos. Mándanos tus mensajes, comentarios y peticiones de oración a libreparavivir@centrodevidalomas.org. Continuamos en este segmento de Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas, y estamos metidos en una conversación interesantísima de cosas tan importantes respecto a la educación de los hijos. Silvia escogió hablar en este programa, continuar hablando de la educación de los hijos adultos. Hay una problemática enorme que viven los padres con sus hijos arriba, de 18 años para arriba, inclusive hasta de más de 30 años, que están solteros o que inclusive tienen una pareja y ya están viviendo en la casa de los padres, pero muchas veces sin reconocer la autoridad y el respeto y la honra a los padres y haciendo su vida como ellos quieren dentro de una propiedad que sí es la casa familiar y a la cual tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y nos estaba hablando Silvia de los dos principios de Dios para la educación de sus hijos, que es el amor y la disciplina. Pero cuando estos no están equilibrados, producen distorsiones terribles en el manejo de la autoridad, ¿verdad? Así es. Estuvimos primero hablando del padre autoritario. Exacto. Que todo se hace porque yo digo. El machismo, ¿no? Del o el permisivo, matriarcado. De sí, mijito, lo que tú quieras. Lo que se te dé la ¿verdad? gana. Lo que tú quieras aquí.
Y está otro tipo que es el padre desconectado, el que se fue, el o ausente. la mamá, ¿verdad? Porque yo conozco también en donde la mamá es la que se va y deja a los hijos. Abandona a los hijos. Los abandona. Entonces, estos hijos crecen con esa herida de abandono que les trae inseguridad. Están siempre con miedo de que si el otro papá también los va a dejar. Les trae orfandad, ¿no? Un sentimiento como de orfandad. Y un deseo de venganza. Y de inseguridad. Sí, mucha inseguridad y un deseo de venganza contra el padre que se fue. Oye, Silvia, alguien decía que en México, en lugar de monumento a la madre, debería de haber un monumento al padre desconocido. Sí, ¿verdad por que todos sí? los que se van. Hijo. Como tenemos el ejemplo de Brasil, que al hijo le ponen primero el apellido de la mamá. Porque es el conocido. Porque el papá sabrá Dios si se va a quedar o no. O sea, aún teniendo Aún esposo. Teniendo esposo, lo primero que reconocen es la mamá, que fue la que lo tuvo. Exacto. ¿Verdad? En el caso de mis hijos, bueno, lo teníamos que corregir siempre porque les decían de la Garza Silva. Ajá, ustedes ¿verdad? En vivieron lugar en de Brasil, Silva. ¿verdad? Estuvimos 6 años viviendo allá. Ah, wow. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque casi siempre es el papá el que los abandona. Hay muchísimos casos en México de madres solas, más madres solas que padres solos, ¿no? Así es. Pero que los hijos conocieron al papá una vez, 2 veces y después se olvidó de ellos, no les ha provisto, no ha visto por su educación, pero sobre todo no ha sido un padre presente, ¿no? En la parte afectiva, en la parte emocional. Yo escuchaba a Bernardo Stemateas de Argentina que decía que cuando los hijos no sienten ese permiso para vivir que da el amor y la protección del padre y de la madre, crecen intelectualmente bien, pero emocionalmente no se sienten autorizados para vivir. Fíjate qué tremendo es el daño, tremendo. ¿No? Que los afectos quedan inmaduros, porque Dios nos creó y nos puso como sus representantes para dar amor a nuestros hijos, para proveerles, para protegerles y para estar ahí presentes. Así ¿verdad? es. Y es una invitación en este momento para los padres, si están escuchándonos ahorita, o madres que han abandonado a su familia. Que busquen. A que recapaciten. Recapaciten primero, ¿verdad? Claro. Que vean a sus hijos, que si pueden pedirles perdón, que les pidan perdón, que traten de que su hijo no esté afectado emocionalmente. Porque, bueno, sí, ¿qué va a pasar cuando el hijo es padre? Ahora, hay otros casos que en México se han dado mucho, que es que por necesidades económicas, la mamá deja a los hijos encargados con la abuelita o los abuelitos y se va a trabajar a los Estados Unidos, o el papá igual. Y aunque la intención es buena, el efecto o la resultante es que quedan solos, quedan Así huérfanos. es. Aunque les mande sus dolaritos, no ven a la mamá 5 años, 10 años, 15. Y en el caso de los varones, muchos de ellos por la distancia, forman otra familia allá. Así es. Y no quedan las cosas bien con los hijos que tuvieron acá en México. Sí. Yo creo que sí, como tú dices, hoy hacemos un llamado a que busquemos al Señor para que nos dé la gracia y nos dé la sabiduría de cómo recuperar las relaciones distanciadas con los hijos. Así es. Si tenemos una actitud correcta, el Señor va a hacer milagros y se va a mover para devolverles a los padres el corazón de los hijos y viceversa. Sí, nosotros hemos visto, y últimamente, te digo en los últimos 6 meses, padres que no habían visto a sus hijos en 20 años, que no conocían ni a sus nietos, llegan a conocerlos, a tener mejor relación con ellos. A recomenzar. Sí, algunos ya tienen otra familia, como dices, pero recuperan la relación de padre e hijo. Y Dios o quiere de eso. abuelo, nieto. Sí, claro. Y Dios ¿verdad? quiere eso. Eso es lo que Dios quiere. Que muchas veces hay mujeres que no dejan que ya el papá que las abandonó se acerque. O sea, no permiten que se acerque a los hijos. Mientras no sea nocivo, que no sea un señor alcohólico, pederasta, X, sí. Tienes que permitirle al hijo que tenga una relación con su papá. Es correcto. ¿Verdad? Una relación afectiva. Si es una persona peligrosa o que ya les traiga riesgo a los niños, ya es otro caso. Es otro caso, sí. ¿Verdad? Pero sí, ese padre tiene que volverse a conectar
No puede nada más así dejar a los hijos allí. Son una responsabilidad que Dios nos dio. Son seres humanos que trajimos a este mundo y vamos a dar cuenta por ellos. Son herencia de Dios, como ellos. decía el Salmo, ¿verdad? Herencia de Dios son los hijos. Así de gran es. estima es el fruto del vientre. Y debe ser de gran estima para nosotros y para Dios. Así es. Yo estoy seguro que nos están escuchando padres que, por desgracia, sus hijos hoy están muy alejados de ellos, que no tienen ni han tenido una relación personal, que los hijos están enojados, heridos, rebeldes, o inclusive ya desinteresados, que no les importa el no haber conocido al papá o a la mamá. Y sin embargo, en el fondo del corazón sabemos que hay un daño, hay una herida. A lo mejor ya se endureció el corazón, se ha hecho insensible porque el dolor ha sido muy grande. Pero ahí es donde siempre está la gracia de Dios, ¿verdad? Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades para recuperar las relaciones, para para acercarnos a las familias, para estar mejor con ellos, con la mujer que dejaste o el hombre que abandonaste. No hay como pedir perdón. Exacto. No quiere decir que ya vas a regresar con ella, pero llevarte bien para que tus hijos comenzar, por lo menos, tengan una buena relación. Exacto, Te digo, sí. yo lo acabo de tener en los últimos 6 meses, que esta señora le dice, quiero que conozcas a tus nietos. Entró en un perdón tan fuerte que le permitió venir a conocer a sus nietos. Lo invitó a pasar un rato con ellos. Es que demuestra que sí se puede, sí se puede perdonar, sí se puede tener una relación. Que Dios es Nada un más Dios. Nuestra actitud y nuestra voluntad tiene mucho que ver. Claro. Pidámosle a Dios una nueva oportunidad para saldar las cuentas. Regresamos en un momento, estamos aquí en Libre para Vivir. Visita nuestra página web centrodevidalomas.org y dirígete a la sección de Media y Prédicas, donde encontrarás un vasto catálogo de conferencias en audio y video para alimentarte espiritualmente y fortalecer tu fe. Regresamos a Libre para Vivir. Estamos aquí con la señora Silvia Silva, quien nos está hablando de un tema muy importante, que es la educación de los hijos, o qué hacer con los hijos ya adultos en el aspecto de la educación, de los límites. Y nos estaba hablando de que el principio que tenemos que adoptar es el de Dios, respecto de cómo funcionar como autoridades, porque somos la autoridad de nuestros hijos. Silvia, ¿podrías hacernos como una síntesis de lo que hemos venido hablando? Y sí, claro que sí. Lo que veíamos era la importancia del amor y la disciplina de trabajar en la educación de los hijos. En la educación de los hijos. Trabajarlas en el balance. Correcto. No puedes amar más de lo que los disciplinen, ni disciplinarlos más de lo que los amas. Exacto. Entonces tiene que ir un balance. Hablábamos de un tipo de padre que era el autoritario, el que todo lo que yo diga, eso se tiene que hacer, que produce hijos rebeldes o al contrario, Apocados. hijos todos acomplejados, que no los dejan, sí, no pueden tener su vida. También hablábamos del padre permisivo, que todo, sí, lo que él quiera, mi hija que no trabaje, yo la mantengo, y en eso los hijos realmente se aprovechan lo más que pueden del papá, del dinero, de la mamá, de permisos, de todo. De todo tipo. Y recompensas materiales inmerecidas. Así es. Todo a libre acceso, a libre gusto. Sí, y exigen y hacen berrinche. Ajá. ¿Verdad? Después, y esos son gente que no es muy responsable, ¿no? Así es, adulta, no van a ser responsables. Si se llegan a casar, van a ser personas desordenadas. Y abusivas sí, también, ¿no? Que no van a tener ni siquiera, no van a saber ni cómo tener ordenada una casa. Exacto. Ni mucho menos su vida. Su vida con Dios, su relación Nunca con hubo los límites. demás. Porque no hubo límites. Nunca les podían pidieron hacer cuentas de nada. Puros deberes, puros derechos, perdón, y nada de sí, deberes. que es mucho de lo que vemos ahora con los millennials. Tienen derecho a todo, ¿verdad? Pero sus deberes no son Y lo claros. que quieren hacer es nada más lo que ellos quieren.
Exacto. Ahora el otro tipo de padre, el desconectado, el que abandonaba, que era padre o madre, que abandona la familia. O que puede estar presente, pero le vale, ¿no? O sí, sea, que como se el la que pasa delega. en otro lado. El papá que delega, yo traigo aquí la lana, está para la comida, pero tú atiéndelos, ¿no? A la mamá. Sí, y entonces al estar ausente causa una herida de abandono en los hijos. De orfandad. No tienen relación con él, no saben, están enojados con el mundo. Porque no sienten que su padre los ama. Es increíble cómo necesitamos entender el amor de un padre. Hay gente que no puede entender el amor de Dios porque su padre fue de los que desconectados. O fue desconectado, o fue abusivo. Nunca tuvo nada con ellos. Nunca tenía ese tiempo de cariño de decirles cosas positivas, te quiero mucho, tú puedes, hijo, mira, qué bueno, nada más lo negativo. Y por eso muchos batallan para poderse conectar con Dios. Con como Dios el Padre, sí, saber que Dios es bueno, que es amoroso, que no tiene un palo ahí, ¿no? O que es distante. Sí, y es así lo que el último tipo de padre que estamos viendo es el asertivo, que es el amoroso, pero firme. O sea, es el padre que te ama, pero te corrige. En tu casa, o sea, en tu situación hay normas y hay límites. Y hay límites, sí. Hasta normas de entrar, de salir, límites, horarios. Ahora, tú has estado hablando de los adultos que viven en casa ya siendo profesionistas, que no se van, que ahí están. Yo considero que es correcto que se les ponga límites, ¿no? Creo que lo básico es respetar los horarios de la casa donde están, ¿no? Porque yo sé de muchos padres que no pueden dormirse porque son las 3 de la mañana y el hijo sigue en el antro. Sí, o llega y ya no alcoholizado. digamos que llega alcoholizado y no le permite dormir tranquilo al papá o a la mamá, que ya llevan toda una vida habiendo pues mantenido a esos hijos. Así es. Aquí sí hacemos un llamado a esos hijos, ¿no? Y a esos padres a recuperar la autoridad mínima a la que tienen derecho, porque es su casa. Sí, y el poner límites es muy importante. Las normas, el educar al hijo, al hijo desde chico que ya le hablaste de Dios, la misma palabra lo dice, instruye al hijo en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Ya está la instrucción en el corazón de este hijo, pero se apartan y empiezan a abusar de esas libertades, de eso que tú le estás dejando que hagan lejos de Dios. Tú ni les hablas de Dios porque no, se molestan. Ajá. Si no me digas nada de eso, ¿no? Sí, no me digas nada, no me invites a tu iglesia. No pero me llego digas a la hora eso. que se me da la gana. Y no hay límites. Llegan a esa hora, llegan a veces acompañados. Llegan es todo con un tema, toda una fiesta y tú estás Ajá. en bata viendo la televisión. Y te llegan con amigos a cenar. Ay, pues y en mi amigas. casa. Oye, mijito, por lo menos avisa. Claro. Pero no, o sea, ya llega el punto del abuso. Entonces el padre O tiene el otro que poner... caso, que ya se te meten a vivir ahí. Sí. ¿No? Porque hoy en México, en las casas paternas o de los abuelitos, vive el hijo, el tío, el nieto con la novia, o ya viven familias completas, ¿no? En una habitación en donde no hay un orden. O sea, de verdad que sí, la problemática es fuerte. Así es, sí. Y te digo, siendo asertivos, vamos a empezar a poner los límites. No podemos dejar Exacto. de poner los límites. Este es el horario, estas son las reglas de esta casa. Y entonces la importancia de los límites va a depender de cómo tú los establezcas. ¿Qué te parece, Silvia, que en el siguiente programa tratemos este tema de las normas y de los límites, ¿no? Para ayudar a nuestros amigos conforme a lo que Dios dice, para que puedan como ir reordenando las cosas en casa, ¿no? ¿Te parece? Pero ¿por qué no oramos por hoy, por estos padres y por el efecto en los hijos, por no haber sabido o no haber conocido la manera de ser autoridad? ¿Te parece? Así es. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de tocar estos temas y estos programas tan importantes. Señor, tú pusiste a los padres y a las madres como representantes tuyos en la tierra para ejercer la autoridad como tú, Señor, la ejerces con nosotros.
Primero nos amas y luego nos disciplinas. Padre, hoy levantamos a cada uno de los padres y madres que nos estén escuchando. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables al corazón y les permitas distinguir qué han sido de manera predominante, si han sido autoritarios, abusivos, o si han sido permisivos, si han ido al otro extremo, o se han desconectado de la vida de sus hijos, Padre, y han producido diversos daños. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos la ayuda para estos padres y madres, para cada uno de nosotros, que nos has dado el privilegio y la responsabilidad de educar a nuestros hijos en tus caminos. Señor, habla a cada papá, habla a cada mamá, que puedan, Señor, si han ofendido, si han abusado, pedir perdón a sus hijos. Señor, que puedan ir delante de ti, pedirte perdón, para que los ayudes a enderezar la situación, que se quite el abuso del exceso de la disciplina, Señor, y que se suavicen los corazones para dar primeramente un amor incondicional y para ver en los hijos el potencial que tú has puesto en ellos. Señor, hoy declaramos que los hijos son una bendición y yo hago un especial llamado a los padres o madres que han estado desconectados, aún estando presentes, pero desconectados en sus corazones de la vida de sus hijos. También, Señor, hablo a esos padres permisivos que han dado todo en lo material, en los excesos, Padre, y ahora no saben qué hacer con los hijos que no se someten a ninguna autoridad. Ayúdanos, Espíritu Santo. Derrama gracia, derrama reconciliación, derrama perdón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Gracias, Silvia. Seguimos con el siguiente programa.